La Guerra de Crimea, que tuvo lugar entre 1853 y 1856, fue un conflicto complejo con profundas implicaciones geopolíticas. Para entender a fondo esta guerra, es necesario examinar sus antecedentes, los principales actores, los eventos claves, el desarrollo del conflicto y sus consecuencias. En el siglo XIX, Europa estaba inmersa en un equilibrio delicado entre las grandes potencias. Rusia, bajo el liderazgo del zar Nicolás, buscaba expandir su influencia hacia el sur, especialmente en los territorios del Imperio Otomano. El zar Nicolás, conocido por sus ambiciones expansionistas, quería asegurarse el acceso a los puertos cálidos y a las rutas comerciales estratégicas, especialmente en el Mar Negro. Rusia ya había logrado avances significativos en Europa del Este y en Asia, y ahora dirigía su atención hacia los Balcanes y el Medio Oriente, que estaban bajo el control del debilitado Imperio Otomano. El Imperio Otomano, aunque aún era una potencia importante en la región, estaba enfrentando una serie de problemas internos y externos. El imperio estaba en un estado de declive, con revueltas internas, desafíos administrativos y una creciente debilidad militar. En este contexto, las ambiciones rusas de expandir su influencia en los territorios otomanos representaban una amenaza directa para el imperio. La situación se intensificó cuando Rusia, en 1853, comenzó a presionar y luego invadió las provincias otomanas en la región del Danubio. Esta invasión fue vista como un acto de agresión que amenazaba el equilibrio de poder en Europa, lo que llevó al Imperio Otomano a declarar la guerra a Rusia en octubre de 1853. La intervención de Gran Bretaña y Francia en el conflicto fue un paso crucial para la escalada de la guerra. Ambas potencias estaban preocupadas por la expansión rusa y temían que una victoria rusa desestabilizara la región y amenazara sus propios intereses estratégicos y comerciales. Gran Bretaña y Francia decidieron intervenir en apoyo al Imperio Otomano, formando una coalición que también incluyó al Reino de Cerdeña, un pequeño estado italiano que buscaba fortalecer sus relaciones con las grandes potencias europeas y obtener apoyo para sus propias aspiraciones políticas en Italia. Esta intervención marcó el comienzo de una guerra que se extendió más allá de las fronteras del Imperio Otomano, centrando su atención en la península de Crimea, una región estratégica en el Mar Negro. La península de Crimea era de vital importancia para Rusia debido a su ubicación estratégica y al puerto de Sebastopol, una base naval clave. La invasión de Crimea y el sitio de Sebastopol se convirtieron en el núcleo del conflicto. Las fuerzas aliadas, compuestas por británicos, franceses y sus aliados otomanos, se enfrentaron a las tropas rusas en una serie de batallas decisivas. Una de las primeras grandes batallas del conflicto fue la Batalla de Alma, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1854. En esta batalla, las fuerzas aliadas lograron una victoria significativa sobre las tropas rusas cerca del río Alma. La victoria en Alma permitió a las fuerzas aliadas avanzar hacia Sebastopol y comenzar el largo y arduo sitio de la ciudad. La batalla de Alma marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos que definirían el curso de la guerra. El sitio de Sebastopol, que comenzó en octubre de 1854, se convirtió en una de las fases más prolongadas y complicadas del conflicto. Sebastopol estaba bien fortificado y defendido por las fuerzas rusas, lo que hizo que el sitio fuera una operación de desgaste prolongada. Las fuerzas aliadas establecieron un bloqueo terrestre y marítimo para cortar los suministros rusos y forzar a la ciudad a rendirse. Durante el sitio, se produjeron varias batallas importantes. La batalla de Balaclava, librada el 25 de octubre de 1854, es especialmente conocida por la carga de la Brigada Ligera. Esta carga de caballería británica, realizada contra una posición rusa fuertemente defendida, se convirtió en un símbolo de valentía y heroísmo, aunque también destacó la falta de coordinación y la necesidad de una planificación estratégica más efectiva. La carga de la Brigada Ligera resultó en grandes pérdidas para los británicos, pero demostró la determinación de las tropas aliadas. Otra batalla significativa durante el sitio fue la Batalla de Inkerman, que se libró el 5 de noviembre de 1854. En esta batalla, las fuerzas aliadas enfrentaron una ofensiva rusa en una posición desfavorable, pero lograron resistir y mantener sus posiciones. La batalla de Inkerman fue feroz y sangrienta, caracterizada por condiciones climáticas adversas y un terreno complicado. La victoria en Inkerman mostró la resistencia y la determinación de las tropas aliadas, a pesar de los desafíos que enfrentaban. Las condiciones de vida para los soldados durante el sitio de Sebastopol eran extremadamente duras. La falta de suministros adecuados, las enfermedades y las difíciles condiciones climáticas afectaron gravemente a las tropas. Las enfermedades como el cólera, la disentería y otras infecciones eran comunes, y las condiciones sanitarias en los hospitales eran deplorables. La falta de ropa adecuada, alimentos y medicinas agravó las dificultades que enfrentaban los soldados.
En este contexto, Florence Nightingale, una enfermera británica, llegó a Crimea para mejorar la atención médica de los soldados. Florence Nightingale implementó reformas significativas en la atención sanitaria, introduciendo prácticas de higiene y organizando el cuidado médico de manera más eficiente. Su trabajo ayudó a reducir las tasas de mortalidad por enfermedades y mejoró el cuidado general de los soldados. Nightingale se convirtió en una figura clave en la historia de la enfermería y en la reforma de la atención médica militar. El sitio de Sebastopol fue una lucha de desgaste en la que las fuerzas aliadas intentaron agotar las fuerzas rusas y cortar sus suministros. A medida que el conflicto avanzaba, las fuerzas rusas estaban cada vez más agotadas. Finalmente, el 9 de septiembre de 1855, Sebastopol cayó ante las fuerzas aliadas. La caída de la ciudad fue un golpe significativo para Rusia y un punto de inflexión en la guerra. Con el avance de las tropas aliadas, las negociaciones para poner fin a la guerra se intensificaron. La Conferencia de París, que comenzó en febrero de 1856, reunió a los representantes de las potencias involucradas para discutir los términos de la paz. El Tratado de París, firmado el 30 de marzo de 1856, puso fin oficialmente al conflicto. El tratado incluyó varias disposiciones importantes para Rusia, que tuvo que renunciar a sus ambiciones en el Mar Negro y aceptar la neutralización de la región. Además, Rusia tuvo que ceder algunos territorios y aceptar las condiciones establecidas para mantener la paz en la región. El Tratado de París también incluyó disposiciones sobre el comercio y la navegación en la región. El tratado estableció que el Mar Negro sería una zona neutral y que las potencias europeas tendrían acceso a las rutas comerciales sin restricciones. También se acordó que las potencias europeas supervisarían el cumplimiento de las condiciones del tratado para garantizar la estabilidad en la región. La Guerra de Crimea tuvo varias consecuencias significativas. En primer lugar, demostró el impacto de las nuevas tecnologías y tácticas militares en los conflictos modernos. La guerra reveló las dificultades de la guerra moderna, incluyendo la logística, la gestión de suministros y el cuidado de los soldados. La guerra mostró la importancia de la coordinación, la planificación estratégica y la adaptación a las nuevas tecnologías en el campo de batalla. Además, la guerra tuvo un impacto duradero en las relaciones internacionales y en la política europea. La intervención de Gran Bretaña y Francia en apoyo al Imperio Otomano marcó un cambio en la dinámica de poder en Europa y mostró cómo las grandes potencias podían unirse para enfrentar una amenaza común. La Guerra de Crimea sentó un precedente para futuras intervenciones de grandes potencias y mostró las consecuencias de los conflictos prolongados. La guerra también contribuyó a la modernización de las Fuerzas Armadas y a la mejora de las condiciones sanitarias en los conflictos bélicos. La Guerra de Crimea también tuvo un impacto en la política interna de los países involucrados. En Rusia, la guerra reveló las debilidades del sistema militar y administrativo, lo que llevó a una serie de reformas en el ejército y en la administración del país. Las reformas incluyeron la modernización del ejército, la mejora de las condiciones de servicio y una revisión de la estrategia militar. En Gran Bretaña y Francia, la guerra mostró la necesidad de una mayor coordinación y eficiencia en la gestión de los recursos militares y la logística. En resumen, la Guerra de Crimea fue un conflicto importante que involucró a varias grandes potencias y tuvo un impacto duradero en la política internacional. Rusia intentó expandir su influencia en el sur de Europa y el Medio Oriente, lo que llevó a un enfrentamiento con el Imperio Otomano y sus aliados, Gran Bretaña, Francia y Cerdeña. La guerra se caracterizó por importantes batallas, un largo y difícil sitio de Sebastopol y duras condiciones para los soldados. Finalmente, el Tratado de París puso fin al conflicto, estableciendo nuevas reglas para la región y demostrando las lecciones de la guerra moderna. La Guerra de Crimea marcó un hito en la historia de las relaciones internacionales y en la evolución de la estrategia militar, influyendo en la forma en que se llevarían a cabo los conflictos en el futuro y en la política de las potencias europeas.